Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las clases de preparación del teórico de moto, como todos los días de 5 a 5 y media. El que os habla, Javi, os irá contando los temas que tenéis que preparar para el examen. Recordad que si no lo podéis seguir en directo a través de YouTube, de Instagram o de Facebook, podéis volver a ver la clase en el momento que queráis vosotros, que creáis conveniente, ¿vale? Vamos a ir ya con el tema 10, después, bueno, de todos estos días que llevamos hablando del teórico de moto, y el tema 10 nos habla de la conducción fuera de poblado en condiciones normales. Más adelante tendremos otro tema que ya nos hablará también de la conducción fuera de poblado, pero en condiciones adversas. Hoy vamos en condiciones óptimas. Condiciones óptimas que, bueno, es las que nos garantizan el disfrute real de la moto, ¿no? En una vía interurbana. A diferencia de la vía urbana, que hay mucho tráfico, mucha densidad y que la moto la utilizamos más, pues bueno, para llegar pronto a los sitios, es una herramienta, ¿no? Más que un disfrute. En la vía interurbana, aunque bueno, también podemos utilizarla para ir al trabajo y otras circunstancias, es bastante común utilizarla, pues bueno, de forma lúdica para divertirnos, ¿no? El ir por una carretera con poco tráfico, con curvas, ¿no? Todos los moteros tenemos nuestra carretera preferida, la que nos gusta salir de vez en cuando. Como diría aquel famoso piloto Kevin Schwab, montar en moto es lo más excitante que se puede hacer en esta vida con la ropa puesta. Y bueno, yo lo suscribo. Siempre que vayamos con unas debidas medidas de seguridad y hagamos un uso responsable de la moto. El uso deportivo o extremadamente deportivo, yo desde luego en vías abiertas al tráfico nunca os lo recomendaré, para eso están los circuitos de velocidad. Por tanto, debemos de circular siempre a unas velocidades adecuadas, de forma fluida, adaptándonos a las circunstancias y dejando ciertos márgenes siempre. Es el verdadero disfrute de la moto. Entonces, bueno, aquí vamos a ver una serie de normas o de consejos para seguir en esas vías fuera de poblado. Primero, bueno, nos habla del ser vistos, ver y ser vistos. Ya lo hemos hablado en otros temas, es muy importante. Aparte de ver nosotros, volvemos a incidir en este tema, lo que os digo siempre, de la regla de oro, mirar, ver lejos, anticiparnos, ver mucho, el ser vistos, ¿vale? Tenemos que cerciorarnos siempre que el resto de usuarios nos hayan visto para no ponernos en peligro con maniobras antirreglamentarias o maniobras de riesgo. Nos habla de que, bueno, tenemos que tener en cuenta el calcular las velocidades. Al ser un vehículo estrecho, un vehículo pequeño, el resto de usuarios puede ser que no calculen bien a qué velocidad nos aproximamos porque no nos ven bien. De ahí el llevar la luz de corto alcance de cruce o diurna encendida durante el día. Pero también puede ser que nosotros seamos los que no calculamos bien la velocidad de los demás o juzguemos erróneamente las distancias a las que se encuentran o el trazado de la propia vía, ¿vale? Y bueno, puede ser que en un momento dado incluso nos pensemos que somos un poquito mejor piloto de lo que somos, teniendo en cuenta que en una vía abierta al tráfico siempre podemos encontrar algún imprevisto, algún otro vehículo que se incorpora, algún bache, una mancha, etcétera, ¿vale? Entonces, conducir con seguridad tenemos que mantener el control de nosotros mismos y de la vía, ser conscientes de la responsabilidad que llevamos, del daño que podemos sufrir nosotros y los demás. Bueno, anticiparnos, esta será una regla de oro, el mirar lejos, como os he dicho, anticiparte a cualquier situación, lo que llamamos conducción defensiva, que ahora hablaremos un poco más de ella, adecuar la velocidad a todas las circunstancias, tanto propias, físicas, como del trazado y del vehículo, y por supuesto, siempre respetar las normas reguladoras del tráfico, ¿vale? En cualquier caso, el disfrute de la moto no va a estar reñido con cumplir la normativa. Como os decía, un punto muy importante es la anticipación, anticiparnos, prever los movimientos que pueden hacer otros vehículos, lo que acabo de denominar como conducción defensiva. El conductor se tiene que anticipar a los movimientos que pueden hacer los demás y así actuar con tiempo. Bueno, algunos ejemplos. Bueno, si de repente un vehículo que circulaba a una velocidad normal delante de nosotros empieza a circular más lentamente, vemos que disminuye considerablemente la velocidad, pues es muy probable que vaya a hacer algún giro, vaya a cambiar de vía, vaya a parar o vaya a estacionar, ¿vale? Si vemos
vemos que va haciendo gesticulaciones con los brazos, como si estuviera discutiendo de forma acalorada con la persona que lo acompaña, si es un turismo lo que llevamos delante, pues bueno, es probable que haga cualquier movimiento imprevisto, frene en seco de repente, o vea que se pasa una salida y quiera girar sin avisar. Un autobús en situación de parada, pues lo normal es que algún peatón intente cruzar la vía hacia el lado opuesto de la calzada, por tanto podemos prever la irrupción del peatón, con cuidado porque por la parte delantera del autobús no lo veremos y bueno, tendremos ahí un problema si cruza de repente sin avisar, o bueno, simplemente si está en la parada ese autobús, puede venir otra persona corriendo que lo pierde, que ve que se le escapa y que quiere subir, con lo cual no atenderá o no mirará bien a la hora de cruzar. Si hay animales en la vía, cuidado, un animal, bueno, pues no razona, no conocen la seguridad vial y puede irrumpir corriendo en cualquier momento, cruzarse la vía. Si están parados en la vía, bueno, yo siempre comento por alguna anécdota que ha ocurrido, que los animales no suelen caminar hacia atrás, suelen caminar hacia adelante. Por tanto, si tengo que rebasarlo, lo rebasaré siempre mejor por detrás, porque si se asusta con el ruido de la moto o bueno, se espanta en cualquier momento, saldrá corriendo siempre hacia adelante y nunca hacia detrás. Parece una tontería, pero el rebasarlo por detrás ahí sería más seguro, ¿no? Cuando veo frenar los vehículos delante de mí, pues yo ya disminuyo la velocidad y voy frenando, aunque no vea ninguna causa aparente. Y no fijarme solo en las luces de freno del primer coche que llevo delante, sino intentar mirar varias luces de freno por delante, 2, 3, 4 coches, con lo cual si 4 coches delante están frenando, pues obviamente inmediatamente después tendré que hacerlo yo. Entonces esa capacidad de anticipación, esa capacidad de prever la situación nos va a quitar de muchas situaciones de riesgo, de peligro, ¿vale? La posición que debemos guardar en la vía también es muy importante. Ayer ya hablábamos de la utilización de los carriles, pero ya dentro del propio carril debemos de colocarnos adecuadamente. Por las dimensiones de la moto no es como un turismo, un camión que va a ocupar todo el carril, nosotros ocuparemos una pequeña parte. ¿Qué parte elegimos dentro de nuestro carril? Bueno, totalmente pegado a la derecha, quizás no es demasiada buena idea, porque suelen ser partes que a lo mejor están algo más sucias, porque los vehículos no suelen pisar tan a la derecha. Además, sería más fácil salirnos de la vía en un giro a la derecha, o si algún vehículo entra de repente o se quiere incorporar, el ir muy pegado a la derecha nos da menos escapatoria, menos espacio para escapar. Y tampoco ir muy pegado al centro, porque un vehículo que también circulará en sentido contrario, pegado al centro, pues la separación lateral, que no sería suficiente y entrañaría riesgo. Entonces yo, bueno, siempre os comento que dividáis el carril por el que circuláis en 3 partes, ¿no? Y siempre vais en el tercio central. No exactamente por el medio del carril, pero sí por el tercio central. Dentro de ese tercio os podéis pegar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, en función si circuláis en paralelo con otros vehículos para dejar distancia suficiente de seguridad, o si hay una curva, un cambio de rasante de visibilidad, os podáis pegar un poquito más a la derecha, ¿vale? Pero siempre utilizando, vamos, ese sector del carril, de la calzada. Recordar siempre que si me acerco a una curva o un cambio rasante de visibilidad reducida, sobre todo en una curva cerrada, que pueda venir algún vehículo de grandes dimensiones, muy ceñido al centro, incluso ocupar parte de mi carril en el giro, tendré que pegarme todavía más a la derecha. Además de esa posición dentro del carril, intentar guardar siempre una buena distancia con el vehículo que nos precede. Vamos a hablar a continuación de ello, pero siempre tiene que ser una distancia que me permita detenerme en caso de un frenado brusco, de que haya un problema sin colisionar con él. O sea, si el de delante de repente pega un frenazo por cualquier circunstancia, incluso imprevisible, pues yo pueda detenerme sin llegar a colisionar con él, que sea la distancia de seguridad que guardo con ese vehículo. Además, si es un vehículo grande, tampoco os pongáis justo en el centro del vehículo. Buscar más bien uno de sus vértices, de sus esquinas. No metiéndonos en el ángulo muerto de sus espejos, o sea, siempre buscando que a través del espejo nos pueda ver. Eso lo sé mirando yo su espejo, sabré que me está viendo porque yo veo su espejo e incluso puedo ver si mira. Y me coloco en ese lado, pues que aparte de guardar distancia y poder frenar, siempre tendré una escapatoria lateral
en un momento dado, ¿vale? Recordar que la distancia de seguridad, si las condiciones de adherencia no son buenas, el suelo está mojado, sucio, la frenada será más larga, mayor distancia de seguridad. Si la visibilidad está reducida, también me separaré más. O, bueno, si las condiciones de frenado de mi vehículo no son las ideales, pues también guardo mayor distancia de seguridad. En cuanto a la utilización de los carriles fuera de poblado, bueno, lo vimos hace un par de temas, lo vimos en el tema 8, pero bueno, recordar que fuera de poblado circularemos, si hay más de un carril para mi sentido, si hay varios carriles, siempre por el carril de más a la derecha, pudiendo utilizar el resto siempre que alguna de las circunstancias lo aconsejen o lo permitan, como hacer un adelantamiento o facilitar la incorporación de otro vehículo. Pero tan pronto como sea posible tenemos que reintegrarnos, tenemos que volver al carril de la derecha, que es por el carril que debemos de circular normalmente, ¿vale? Respecto a la distancia de seguridad con el vehículo que va delante, siempre, como os acabo de decir, esa distancia debe ser suficiente para no colisionar con él. Pero también recordar que si yo no tengo intención de adelantar, esa distancia tiene que ser suficiente para un vehículo que circula detrás de mí, cuando me adelante, pueda volver a la derecha, reintegrarse a la derecha entre mi motocicleta y el vehículo que yo llevo delante. Hay que dejar ese espacio para que el que me adelanta vuelva a la derecha. Esto es así siempre, excepto en 4 casos. Hay 4 situaciones en las cuales no hay por qué dejar distancia para que otro vehículo vuelva a la derecha tras adelantarnos. ¿Qué son? Donde está prohibido el adelantamiento, obviamente, no se puede hacer la maniobra. Donde hay más de un carril para mi sentido. Si tengo varios carriles, pues bueno, ese vehículo puede quedar en el segundo o tercer carril si hay varios. Cuando la circulación esté completamente saturada, puesto que en esa circunstancia se prohíbe el adelantamiento. Y también cuando circulemos en vías dentro de poblado. Recordando que esa distancia nunca debe ser inferior a lo suficiente para detenerse. Esa sí que no la acortaremos nunca, ni tan siquiera cuando tenga intención de adelantar. ¿Qué distancia, entonces, es esa? ¿Qué distancia debo dejar para poder colisionar sin el que va delante? Va en función de la velocidad. La velocidad va a determinar que dejen más o menos distancia. Mayor velocidad, mayor distancia, lógicamente. Pero podemos medir siempre el tiempo. En tiempo es muy fácil de hacerlo y es calcular 2 segundos. La distancia adecuada es 2 segundos con el vehículo que circula delante de mí. El tiempo de reacción veremos ahora que es algo menos de 1 segundo, pues dejando el doble, en torno a esos 2 segundos. ¿Cómo lo calculo? Bueno, cuando el vehículo que circula delante de mí pasa por un determinado obstáculo que a mí me sirve de referencia, por un árbol, por delante de una casa o una señal, yo calculo 1101, 1102, ¿no? Contando 1101, 1102 son un par de segundos y es la distancia adecuada. En condiciones normales, con lluvia, mala adherencia, niebla, mala visibilidad, aumento dicha distancia, como os he dicho. La separación lateral también es muy importante, teniendo en cuenta cuando me cruzo. Siempre que me cruce con otro vehículo, pues dejar la separación máxima que podáis para hacer ese cruce con seguridad. Especialmente importante, hablaremos en otro tema, cuando haya mucho viento de forma lateral, ¿no? Que el otro vehículo puede hacernos de pantalla y hacer que oscilemos. No olvidéis que vamos en 2 ruedas, el equilibrio es importante y puede hacer que nos balanceemos. Por contra, cuando adelantamos a otro vehículo, somos nosotros los que adelantamos o rebasamos a otro vehículo, hay que dejar una distancia prudencial, suficiente de seguridad, que fuera de poblado nunca debe ser inferior a 1,5 metros. ¿Vale? Llevamos un vehículo de 2 ruedas, por tanto, cuando yo adelanto a otro vehículo, una distancia mínima de 1,5 metros. Recordar, bueno, también la velocidad, siempre adecuar la velocidad a las situaciones del tráfico. Velocidad adecuada es siempre dentro de los límites que se amolda a las características físicas mías en ese momento, ambientales de la vía, ¿vale? Dentro siempre de los límites, no ir a una velocidad excesiva o una velocidad que sea inadecuada. Además, nos dicen que en determinadas circunstancias tendremos que moderar la velocidad por debajo de la que sería habitual llevar en esa vía, incluso llegando a detenernos si fuera preciso. Y bueno, aquí os leo algunos de los puntos que nos dice, por ejemplo, cuando nos aproximemos a peatones, ¿vale? Que estén en la parte de la vía o pueda preverse que puedan irrumpir en ella, ¿no? Peatones que pueden entrar en la vía en cualquier momento, especialmente son niños, ancianos, personas invidentes. Cuando nos acerquemos a ciclos que circulan por la vía en la cual estemos, sobre todo si nos acercamos a intersecciones o a carriles bici, pasos para bicicletas, lugares que están especialmente reservados para ellos. Cuando nos acerquemos a un paso para peatones, donde pueden cruzar, que no está regulado por semáforos,
o por un agente que nos darían la prioridad. Cuando nos acerquemos a edificios con inmediato acceso a la vía, o sea, no hay aceras. Sabéis que en muchos pueblos, en muchos lugares, si los atravesamos, aunque estemos en vía de poblado, podemos atravesar una población. Hay casas que salen a la vía, pues mucho cuidado, sobre todo si hay colegios, comercios, algún mercado, un colegio, como os he dicho, cerca. Cuando nos acerquemos a un autobús que se encuentre en una situación de parada, sobre todo si es un autobús de transporte escolar. Cuando nos acerquemos fuera de poblado, y esto es importante, con los test, cuando hacéis el examen, lo diferencian, cuando nos acerquemos fuera de poblado a vehículos que estén inmovilizados en la calzada. Recordar que la parada del estacionamiento en una vía fuera de poblado hay que hacerlo fuera de la calzada y fuera de la parte transitable del arcén. Dentro de poblado los vehículos estacionan o se paran en la propia calzada, por tanto no moderaremos la velocidad de forma constante. Fuera de poblado sí. Si el pavimento es deslizante, hay mala adherencia, cuando nos acerquemos a intersecciones de visibilidad reducida o a estrechamientos en los cuales cabe la posibilidad de tener que ceder el paso, que no gocemos de prioridad. De hecho, si no gozamos de prioridad y la visibilidad es nula o prácticamente nula, no veo lo que se aproxima por los lados en la intersección y no tengo la preferencia, nunca debería ir a más de 50 km por hora. Siempre que sea deslumbrado por otro vehículo, si me deslumbran con las luces, lo primero que tengo que hacer es moderar la velocidad, ir más lentamente, incluso detenerme, porque no veo, con lo cual puede haber una salida de la vía o golpear un vehículo que circula delante. Y, bueno, como os dije, las condiciones de visibilidad adversa. En cuanto a la velocidad también, bueno, tener cuidado con la sensación de velocidad. Cuando uno circula rápidamente, cuando uno circula a una velocidad elevada, termina acostumbrándose, ¿no? Se acostumbra a la velocidad a la que pasa el paisaje y que se desplaza y pierde esa sensación de ir rápido. Por tanto, cuando uno entra en un poblado que la velocidad debe ser inferior, hay que cambiar el chip. O sea, yo no tengo sensación de velocidad. En ese momento tendremos que ir vigilando el velocímetro con más frecuencia, ir mirando a qué velocidad vamos, porque será muy fácil que vayamos a exceso de velocidad, porque he estado mucho tiempo yendo rápido y ahora no tengo sensación. Cuando voy lento tengo la sensación de que voy demasiado lento, ¿vale? Por ejemplo, cuando sales de una autopista a una autovía, has ido muchos kilómetros, bueno, tú te puedes ir de Barcelona a Madrid por la autopista, vas a una velocidad constante de 120 km por hora. Obviamente, si tú sales a una carretera convencional donde el límite es 90, vas a tener la sensación de que vas demasiado despacio. Entonces debes mirar el velocímetro, ¿vale? Para adaptarte. Luego, bueno, pues también hay situaciones que nos dan sensación de o mucha velocidad o poca velocidad, ¿vale? Por ejemplo, el viento, cuando hay mucho viento, o este racheado que nos mueve, hace mucho ruido, llevamos un casco sonoro, tenemos más sensación de velocidad. Si no es así, pues la sensación de velocidad será menor, ¿vale? En cuanto a la velocidad, si es difícil calcular la nuestra, imaginaos calcular la velocidad de los demás. Del resto de vehículos que se aproximan. Especial cuidado en las intersecciones, en los cruces, calcular bien la velocidad del vehículo que viene por la vía transversal, por si tenemos que cederle el paso, si nos da tiempo a pasar o no nos da tiempo a pasar. Si viene de frente, complicado, solo tenemos como referencia, bueno, el aumento del tamaño. Cada vez el vehículo está siendo más grande, pero a veces no es fácil. Además, tener en cuenta, nosotros tenemos un vehículo que es bastante rápido, y tenemos a veces la idea de que los demás van mucho más lento que nosotros, y no siempre es así. A veces otros vehículos circulan también tan rápidos como podemos hacerlo nosotros. Tener cuidado cuando reduzcamos la velocidad de forma considerable, el no sorprender a los vehículos que circulan detrás de nosotros, de forma que si tenemos que disminuir considerablemente la velocidad, lo advertiremos con suficiente antelación, ¿vale? Mirando a los espejos, asegurándonos que no entraña peligro de que puedan colisionar con nosotros, y haciendo una reducción paulatina de la velocidad de forma suave, progresiva, y haciendo, si es posible, señales intermitentes con la luz de freno, o sea, no frenar de una, sino en varias frenadas consecutivas, ir haciendo pues señales para que el de detrás se percate de ello. Respecto a la velocidad, bueno, os hablo aquí de los metros que recorremos por segundo. Normalmente nosotros la velocidad la medimos en kilómetros por hora, pero para calcular distancia de detención, distancia de frenada, utilizamos los metros. Entonces todo pasa a metros por segundo. Además, viéndolo en metros por segundo, como que somos más conscientes de los rápidos que vamos. Os da una fórmula muy sencilla, a veces pasar ¿cuántos metros recorro en un segundo? Si voy a 70, pues puede resultar complicado, o si voy a 90, pues no saberlo muy bien. La regla es quitar la última cifra y multiplicar por 3, o sea, si voy a 90, 9 por 3, si voy a 70, 7 por 3, si voy a 140, que no debería, es un exceso de velocidad, pues 14 por 3, ¿no?
y me dará aproximado, no da exacto. Por ejemplo, a 90, 9 por 3, 27, realmente son 25 metros. Si voy a 120 kilómetros por hora, pues recorreré unos 33,3 metros aproximadamente, en un segundo, solamente en un segundo, pensar, un segundo. He hecho 33 metros a 120 kilómetros por hora. Estamos hablando de bastante más del ancho de una piscina olímpica, prácticamente la longitud de una cancha de baloncesto. Son muchos metros. Relacionado con esto, pues tenemos el tiempo de reacción. Hablaremos de tiempo de reacción y distancia recorrida durante el tiempo de reacción, distancia de frenado y tiempo de parada técnica. El tiempo de reacción es el tiempo que nosotros tardamos desde que vemos cualquier estímulo, un peligro, cualquier situación del tráfico, hasta que actúo, hago una acción en la moto, o bien frenar, o un esquive, o aumentar la velocidad. Eso, como os decía, suele ser menos de un segundo, 3/4 de segundo aproximadamente, nada más. Pero es un proceso. Yo veo, mi ojo manda la señal al cerebro de lo que ha visto, el cerebro en el córtex frontal toma decisión qué hacer, qué no hacer, freno, esquivo, acelero. Una vez que he tomado la decisión, el cerebro manda la señal a las manos y a los pies, al resto del cuerpo para que haga la acción y obviamente tengo que hacer esa acción. Ese proceso, pues ya os digo, 3/4 de segundo aproximadamente, en condiciones óptimas, en condiciones normales. Si he bebido alcohol, si estoy muy preocupado, si no he dormido bien, estoy cansado, puede ser el doble o el triple. Podemos ir a 2 segundos. Casi 3 segundos, con lo que conllevaría, ¿no? Si decíamos que a 90 kilómetros por hora hago 25 metros en un segundo, en 2 segundos serán 50 metros. Es el largo de una piscina olímpica antes de hacer nada, antes de frenar, antes de tomar ninguna decisión, ¿vale? Eso durante el tiempo de reacción, tenerlo muy presente. Luego tendríamos la distancia de frenado. La distancia de frenado es ya cuando he activado la maneta o el pedal, cuando he actuado sobre los frenos, todo el tiempo que el vehículo tardará en detenerse. La distancia de frenado depende de muchos factores, pero principalmente, y el fundamental, es la velocidad. A mayor velocidad, mayor dificultad para detenernos. Entender que el vehículo adquiere una cantidad de energía cinética por el movimiento, ¿no? Los que hayáis estudiado un poquito de física, si recordáis, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Con lo cual depende del cuadrado de la velocidad y de la masa del vehículo. Un vehículo que pesa más es más difícil pararlo, pero también directamente del cuadrado de la velocidad. ¿Qué implica ese al cuadrado de la velocidad? Que podríamos pensar doble velocidad, doble frenada. No es así, porque la velocidad la tengo que elevar al cuadrado por la energía que coge el vehículo. Por tanto, puede ser hasta 4 veces más la frenada doblando la velocidad. Y el esfuerzo que haré en la maneta y para frenar será muchísimo mayor, ¿vale? Se hacen diferentes cálculos a la hora de determinar la distancia de frenado. Lo que pasa que, depende de muchísimos factores, es muy complicado, ¿vale?, determinar exactamente cuál es la distancia de frenado. ¿Por qué? Porque además de depender de la velocidad y del peso del vehículo, pues depende de la adherencia de los neumáticos. Si los neumáticos están en muy buen estado, son unos neumáticos con un buen agarre, con un buen grip, o no. O si el pavimento está mojado, está seco, si hay niebla que humedece la calzada, el estado de los frenos, si mis pastillas ya están muy gastadas, si llevo un correcto mantenimiento, si los discos estaban limpios, de la pericia del conductor, si sabemos realmente frenar o no. De hecho, todos los avances que hemos hablado en mecánica, del ABS, de la frenada integral parcial, que hablamos en mecánica, que hablamos de frenos, están pensadas porque los conductores no repartimos bien la capacidad de frenada, no hacemos la presión suficiente en el momento adecuado, podemos empezar a frenar demasiado pronto, demasiado fuerte, lo que nos puede llevar a tener una caída si bloqueamos las ruedas delantera, de ahí el ABS, o frenamos demasiado flojo, con lo cual alargamos la frenada, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que van a determinar este tema de frenada. Pero algunos cálculos que se hace ahí, pues aproximadamente, como os decía, a 50 km por hora se calcula que una frenada óptima, ideal, serían unos 17 metros, pero a 100 km por hora son 58 metros de frenada, quizás algo menos, pero es una frenada bastante importante, son metros. Y relacionado directamente con las dos cosas que acabamos de hablar, distancia recorrida durante el tiempo de reacción y distancia de frenada, tendríamos la distancia de detención o parada técnica. Recordar que la parada técnica es la suma de las dos anteriores, es lo que tardaríamos desde que
percibo un obstáculo, un peligro, el cual decido que tengo que detener, y el vehículo queda completamente detenido, queda parado. Eso sería la distancia de parada técnica o distancia de detención. Aquí os da una fórmula, ¿no?, que es multiplicar la velocidad por sí misma, o sea, elevar al cuadrado la velocidad y dividirla por 100. Por tanto, a 50 km por hora sería 50 por 50, entre 100 nos daría 25 metros aproximadamente. A 50, que es un ejemplo que ya hemos puesto, hemos visto que la frenada eran 17 metros y en un segundo recorríamos 13. Eso nos da un resultado de 30. Pero bueno, el tiempo de reacción no es un segundo, siempre decimos que son 3/4 de segundo aproximadamente, es un poquito menos. Y bueno, la frenada... en una frenada de emergencia siempre pararemos en menos metros. Pero bueno, es una forma de calcularlo. Yo siempre, para la distancia de detención, suma de distancia recorrida durante el tiempo de reacción y distancia de frenado, tiempo total que tardamos en parar el vehículo. Bueno, sobre esto creo que lo tenemos suficientemente claro. Sigue hablándonos de la importancia de ser vistos, ¿vale? Un peligro que podemos tener es una intersección que no nos han visto acercarnos, o como somos de un pequeño volumen, no han calculado bien la distancia a la que veíamos, el vehículo sale del cruce o incluso se incorpora desde un estacionamiento. Por eso es fácil que nos pongan en peligro. Tenemos que llevar las luces encendidas, ya lo sabéis, siempre habrá que llevar el alumbrado encendido. Es bueno llevar elementos reflectantes. Dice que prendas claras o chillonas. Normalmente, tradicionalmente en la moto sabéis que son prendas oscuras, por higiene, por limpieza, por la grasa de la moto, por los mosquitos que se pueden ir quedando adheridos, por la suciedad, puesto que vamos expuestos a los elementos, son prendas oscuras. Pero es conveniente incorporarles siempre elementos reflectantes. De hecho, ya los trajes los llevan incorporados, o partes más brillantes, partes claras, utilizar un casco de color claro, color flúor, como ya hablamos en otro tema, ¿vale? En una situación de peligro, pues utilizaremos destellos para advertir nuestra presencia, si no hay suficiente visibilidad, incluso podemos tocar el claxon, ¿vale?, para hacernos ver por los demás. Observación, insisto, otra vez en lo mismo, regla de oro, anticiparse, mirar lejos. Cuanto antes vea un peligro, antes actuaré. Además, cuando practiquemos el paso por curva, en la parte práctica, veremos que donde va la vista, va la moto. Siempre tenemos que fijar la mirada en la trayectoria, mirar a dónde vamos y mirar adelante. Con lo cual podremos anticiparnos a situaciones de riesgo en la calzada, que el pavimento esté en mal estado, ¿no?, que haya baches, que haya suciedad, que el pavimento esté roto, una junta de asfalto más elevada o menos, un tramo que haya estado en obras, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, determinamos que hay una buena adherencia, el grip, que le llamamos, o la adherencia, mejora cuando el piso es muy rugoso. Cuando está muy pulido, está muy liso, o si está mojado, pues la adherencia será mucho peor, ¿no? Un dicho que tenemos entre los moteros es que lo que brilla escurre. Entonces, cuando veamos que el pavimento está muy brillante, muy pulido, puede ser que incluso haya agua, pues cuidado, porque la adherencia será muy mala. Si tenemos mala adherencia no podemos acelerar de forma brusca, cuidado con la inclinación, si inclinamos mucho en terreno deslizante podemos irnos, y bueno, las frenadas también con cuidado, ¿vale? Mirar siempre lejos. Pero cuidado también, porque ocurre una cosa: cuanto más rápido vamos, más lejos tenemos que mirar, y la velocidad conlleva que disminuye el ángulo visual. Una persona en condiciones normales, en reposo, como puedo estar yo ahora aquí o vosotros, tenemos unos 104, 110 grados de ángulo de visión lateral, ¿no? Vemos lo que hay en los lados. Si yo voy aumentando la velocidad, ese ángulo abierto se va cerrando, se cierra cada vez más. De forma que a 70 km por hora ese ángulo ya no es 104 grados, es 70. Pero es que si voy a 130 km por hora solo tengo un ángulo de visión de 30 grados. Empiezo a perder de vista muchas cosas que tengo en los laterales. Entonces, bueno, con lo cual, anticipándome a lo que puedo encontrar en los laterales, pues lo veré con tiempo. Recordar los ángulos muertos de los espejos, tanto los ángulos muertos que me puede dar mi vehículo como los ángulos muertos que tienen el resto de vehículos. Cuando circulemos detrás de otro vehículo, no colocarnos nunca en su ángulo muerto. Siempre, como os he dicho, en una esquina, en un lateral y un poco separados. Que yo vea su espejo y yo, al ver su espejo, sé que él me está viendo. No colocando en ángulo muerto. Igual, si voy muy separado, detrás y un poco separado, él no me va a ver a través del espejo, sino hace un giro a la cabeza para mirar dónde estoy, ¿vale? Eso es importante, no colocarnos ahí. Luego, otros peligros que podemos encontrar, previnientes de otros vehículos,
es que ellos hacen maniobras sin tener en cuenta nuestra trayectoria, nuestra velocidad. Todos tendemos a pensar que los demás actúan como nosotros. De hecho, si yo voy muy lento, inconscientemente pienso que los demás también van lentos. Entonces, por ejemplo, un vehículo que intenta incorporarse desde un estacionamiento, que sale de un garaje lentamente, tiende a pensar que los demás también van lentos, que los demás también van despacio, ¿vale? Y podemos ir muy rápidos. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta este tema. Cuidado cuando otro vehículo vaya a girar a la izquierda, porque nos puede cortar la trayectoria, no intentar hacer un adelantamiento en ese momento. De hecho, está prohibido adelantar en las proximidades de las intersecciones, lo comentaremos ahora mismo. Y bueno, no fiaros de la prioridad. Otra frase, hoy voy muy de deciros frasecitas, es murió con prioridad, ¿no? La prioridad no es absoluta nunca. Vamos a garantizar siempre que nos han visto y que efectivamente nos van a ceder el paso. Os habla de las pendientes descendentes. Cuidado cuando bajemos puertos, cuando bajemos rampas pronunciadas, ¿vale? Porque nos encontraremos con que el vehículo tiende a correr, ¿no? La gravedad lo va empujando. Tendremos que ir con marchas más cortas, utilizando el freno como el motor como freno, ¿vale? Utilizando el freno motor, marchas más cortas para no ir frenando constantemente, que puede llevar a un sobrecalentamiento de los frenos y que pierdan eficacia, porque la energía cinética que os dije que llevaba la moto, ¿vale? Se transforma en calor en los frenos por el rozamiento de las pastillas o las zapatas, como ya hemos visto, ¿vale? Bueno, avanzamos, que si no nos queda mucho por ver. Adelantamientos. En cuanto al adelantamiento, es una de las maniobras que las motos hacemos con mucha facilidad, muy buena relación peso-potencia, tenemos poco peso y mucha potencia, aceleramos rápidamente, una aceleración fulgurante, adelantamos con mucha facilidad. Pero cuidado, porque esto nos puede llevar a cometer muchos errores, pensar que nos da tiempo cuando vienen vehículos en sentido contrario o no observar vehículos que pueden venir por los laterales. En cuanto vamos a adelantar, bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que el vehículo que circula delante de nosotros no haya señalizado su propósito de adelantar. Si él ha puesto el intermitente izquierdo para adelantar, tiene prioridad. Yo me espero a que adelante él porque ya ha puesto el intermitente. Salvo que transcurrido un tiempo prudente, pasen varios segundos y no efectúa el adelantamiento, pues señalizándolo y advirtiéndole con claxon o luces, señales ópticas o acústicas, yo ya le podré adelantar. Miraré al espejo, me cercioraré que el vehículo que circula delante de mí no ha iniciado el adelantamiento. Cuando es el de detrás el que me adelanta, no es suficiente con que haya señalizado la maniobra. Tiene que haber iniciado el desplazamiento. Si ya ha iniciado el desplazamiento, yo no puedo efectuar ese adelantamiento. Tendré que esperar a que me rebase. Una vez comprobado que puedo hacerlo, no viene ningún vehículo de frente, las circunstancias lo permiten, el de detrás no ha empezado a adelantarme, señalizo con el indicador de dirección izquierdo si tengo que hacer un desplazamiento lateral, si no hay que hacer desplazamiento lateral, esto será innecesario, pongo indicador izquierdo y me desplazo al carril contrario. Cuidado en los desplazamientos, con los ángulos muertos, girar siempre un poquito la cabeza, es un buen consejo, mira al espejo, no hay nadie, un pequeño giro antes de salir, por no tener un vehículo en nuestro ángulo muerto, os quitará muchos sustos, lo digo de buena tinta. Tenemos en cuenta que si vamos a adelantar, como llevamos un vehículo de dos ruedas, la separación lateral siempre será fuera de poblado de 1,5 metros, dentro del poblado la prudencial. Si llevamos un vehículo de ruedas, si llevamos otro vehículo que no es de dos ruedas, llevamos una moto con sidecar, un vehículo de 3 ruedas, esa distancia ya no debe ser del 1,5 metros, salvo que nosotros adelantemos a un vehículo de 2 ruedas, a un peatón, a un animal o a un vehículo de tracción animal, en cuyo caso a esos vehículos también hay que dejarles siempre 1,5 metros, cuando es a ellos a los que les adelantamos, aunque llevemos otro tipo de vehículo nosotros, y siempre nos tendremos que separar al carril contrario. Y luego, antes de volver a la derecha, cercioraros que podéis hacerlo con seguridad, que no cortáis el paso del vehículo que circulaba detrás. Mirando en el espejo, observamos al vehículo que hemos adelantado. Ya vemos al vehículo que hemos adelantado, puedo volver a la derecha, ¿vale? Os habla del rebasamiento. Bueno, aunque esté prohibido adelantar a un vehículo que no está en movimiento, que está inmovilizado, que está detenido o está parado, lo podemos adelantar aunque esté prohibida la maniobra, aunque rebasemos una línea continua, ¿vale? Igualmente podemos hacerlo con ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, siempre que no exista peligro. Con prudencia y sin peligro. Recordar los lugares en los que se prohíbe el adelantamiento. En los túneles no se puede adelantar, salvo que haya más de un carril para mi sentido y no invada el sentido contrario. Intersecciones y proximidades, salvo que tenga prioridad debidamente señalizada, sea una glorieta o circulación de plaza giratoria, el adelantamiento sea por la derecha en los casos permitidos, que sí que podré hacer dicha maniobra, ¿vale? No podré en los pasos de peatones ni sus proximidades, excepto
precisamente a vehículos de o sea, cuando se haga una velocidad tan reducida, perdón, en los pasos de peatones, cuando se haga una velocidad tan reducida que no entrañe riesgo. No puedo adelantar en los pasos a nivel, salvo que lo haga un vehículo de 2 ruedas, ¿vale? Repasamos las prohibiciones de adelantamiento. Y bueno, por último, el tema nos habla de cómo debemos de gestionar las curvas, o sin entrar en mucha técnica, que eso ya lo veremos más ampliamente en la parte práctica, pero cómo gestionar las curvas. Tener en cuenta que nosotros circulamos siempre por la derecha, especialmente si no hay visibilidad en la curva. No debemos invadir la parte reservada al sentido contrario si no hay visibilidad y no tenemos la certeza de que no viene ningún otro vehículo. Cuidado porque la moto, cuando toma la curva, solemos inclinarnos, ¿vale? Si llevamos una conducción además muy deportiva, que descolgamos el cuerpo un poco por un lado, pues nos inclinaremos mucho y ocupamos mucho espacio. Por tanto, no pegaros en exceso a la línea del centro, aunque busquéis el vértice en la curva, ahora os lo comento, porque no pensad en las ruedas. Las ruedas de la moto tienen que ir siempre por nuestro sentido, pero también todo nuestro cuerpo. No puede ser que al inclinar yo ocupe la parte del sentido contrario, rebase la línea del centro, porque un vehículo que viene de frente, si viene pegado al centro y mi cuerpo ha pasado ese centro, esa línea, golpeará contra él, ¿vale? Entonces pensar que vuestro cuerpo, aunque inclinéis, esté dentro de vuestro sentido. En las curvas a la derecha, antes de entrar, pues nos ceñiremos un poquito al borde derecho y retrasaremos el negociar la curva en entrar, con el fin de tener la máxima visibilidad de la curva, ¿no? Poder ver incluso hasta el final de la curva si es posible y entrar un poquito tarde en ella. En las curvas hacia la derecha es al revés, nos pegaremos un poquito al centro, no demasiado tampoco, nos iremos al último tercio pero sin llegar al medio de la carretera. Y igual retrasaremos entrar en curva para ver el máximo de la curva. Luego buscaremos hacia la mitad de la curva el ápice o el vértice, insistiendo en lo que os he dicho, nunca invadiendo el sentido contrario si no tengo la certeza absoluta de que no viene nadie. Y aunque no venga nadie, debemos circular por nuestra derecha. Lo normal es hacer una conducción relajada y no invadir el sentido contrario. Y durante la curva mantener una aceleración constante. Siempre debemos de frenar antes de la curva, ¿vale? Antes de entrar en la curva es donde nosotros debemos disminuir la velocidad, adaptar la velocidad para no tener que frenar dentro. Ya ayer hablábamos que frenar dentro de una curva puede ser muy comprometido, porque frenar dentro hace que la moto tienda a abrir la trayectoria, a irse hacia afuera, ¿vale? Al exterior. Viene una curva a la izquierda, salirnos por el lado derecho, primera causa de accidente en vía interurbana, o en curvas a la izquierda, invadir el sentido contrario o salir por el lado izquierdo, ¿vale? Intentar no frenar dentro. Si frenamos suave, el freno trasero es mejor en curva para colocar la moto. Y lo ideal es haber frenado antes, como os digo, una aceleración constante, mantener una aceleración suave durante todo el trayecto de la curva, con lo cual tenemos mejor adherencia del neumático trasero. Y cuando ya vemos el final de la curva, justo antes de poner la moto recta, es cuando aceleraremos, ¿vale? Cuando aumentaremos la velocidad. Como os dije ayer, cuidado con las curvas de cambio variable, que dentro de la curva esta se cierra, que nos puede sorprender, dejar siempre cierto margen para poder inclinar un poquito más. Y bueno, básicamente ese es el tema de hoy. Cualquier duda, bueno, podéis plantearla y os la resolveremos, ¿vale? Mañana iremos con el tema 11, seguimos con las clases de moto, aquí a las 5 todas las tardes, ¿de acuerdo? Hasta luego, gas.